Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre la palabra de Dios. Ahora lo hacemos sobre el Evangelio de San Marcos. Y lo hacemos desde esta macroestructura, lo llamamos así. Marcos lo divide, por lo menos, desde una estructura que nosotros estamos llamándole la toponímica, una estructura, una división toponímica, es decir, con nombres específicos, que es muy interesante, ¿verdad? La primera partecita sobre el tema desierto, que hace la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo, hace entonces el ensamblaje, ¿verdad?, de toda esa promesa que es tan importante entender. Porque hay muchos cristianos, ¿verdad?, que rechazan y dicen, no, el Antiguo Testamento, ya vino Jesús, hay que dejar el Antiguo Testamento, ya no sirve para nada. No, absolutamente no es así. Si uno no entiende el Antiguo Testamento, no va a entender nada de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que muchas veces con estas sectas entramos, ¿verdad?, en el la, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una lectura simplemente, ¿verdad?, de los versículos y una repetición como si fuese una cuestión mágica, ¿verdad?, que lo que dice ahí es no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, no entendemos dentro del contexto histórico, absolutamente. En síntesis, hay que estudiar la Biblia. Algunos como porque se quedó repetido igual de memoria. ¿Cómo sabe la Biblia? Nuestros hermanos separados conocen la Biblia. Yo les puedo decir, no conocen nada, así mismo como suena. Hay que estudiar y hay que conocer. Hay gente que dedica toda su vida sentada ahí y después te dice, qué pucha, hay cosas que no puedo entender, te dice. Súper especialista, ¿verdad? Que dedican toda su vida. O la otro 2 o 3 días, o lea, ya y mandé. Y todo lo que los demás dijeron está mal. Todo está mal, ¿verdad? Porque Dios me inspiró, porque Dios no sé qué. Calma. Hay todo un camino, ¿verdad?, dentro de un contexto histórico que hay que entender, ¿verdad? Y justamente eso es lo que aquí te está diciendo. Y más Marcos,
que es justamente, o representa, mejor dicho, a esa comunidad que ha reflexionado profundamente, ¿verdad? La realidad de esa comunidad ante situaciones controvertidas. Ante esa controversia es que Marcos comienza aquí a presentarnos su evangelio y te habla luego ya comenzando del famoso secreto mesiánico, ¿verdad? Donde nos quiere absolutamente presentarle a un Jesús dulce de leche, ¿verdad? A un Dios milagrero, a un Dios taumaturgo. En todo caso, si se presentan muchísimos milagros en los evangelios, sin embargo, ¿verdad? Más de 41 milagros tenemos, ¿verdad? Sumando un poco los sinópticos y San Juan, ¿verdad? Pero en el fondo, todos estos milagros, ¿a dónde están apuntando? Están apuntando, y yo hasta estaría mucho mejor y más convencido, y me gusta más utilizar la terminología que usa San Juan. Ya oportunamente llegaremos a estudiar San Juan, ¿verdad? San Juan utiliza la palabra signos, porque en realidad los milagros vienen a ser signos de la presencia ya de Dios en medio de nosotros, el reino de Dios. Justamente por eso Marcos, habíamos dicho y nos habíamos centrado bastante en el capítulo 1, versículo 15, el reino de Dios está cerca. Crean en el evangelio y conviértanse. Pero este es un signo, pero después te llama siempre a un silencio sobre esa situación concreta de milagro que ha sucedido en la vida de la gente, del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que la gente venga a buscar milagros, como justamente cuántas veces yo escuché, ¿verdad? La gente que dice, sobre todo los sectarios, ¿verdad? Dice, vengan, porque hoy Jesús tiene un milagro para usted, Jesús tiene un milagro para usted. En realidad, el gran milagro es la conversión del corazón. Ese es el milagro verdadero. Por eso dice, conviértanse y crean en el evangelio. El milagro es dejarse tocar por Dios, entender dentro de nuestro contexto histórico, dentro de nuestra comunidad, que la conversión, la metanoia, cambiar mentalidad, cambiar chip, cambiar entonces, porque son las ideas, esa propuesta de esta que nos trae el Señor, la que después va a cambiar nuestra forma, nuestro modus vivendi, ¿verdad? O sea, nuestra forma de vivir. Eso lo vamos a cambiar en la medida en que nosotros entendamos esta idea principal que el Señor nos está regalando, ¿verdad? Bueno, desde aquí entonces podemos dar estos pasos muy importantes, ¿verdad? Seguimos hablando sobre los seguidores de Jesús. Y dice que los seguidores de Jesús, así como el Hijo del Hombre debe sufrir como ley del camino, así también los seguidores de Jesús debemos sufrir. Cuando debemos sufrir no hablamos de un estilo masoquista que buscamos, que queremos, que nos autoflagelamos, no. Sino que justamente la propuesta del Evangelio es, ante el dolor, ante la limitación, ante la angustia, ante los problemas, ¿verdad?, que existen en la vida, nosotros tenemos que asumirlos con mucha serenidad, con mucha sencillez. Mirar entonces con ojos, ¿verdad?, de Dios, la situación que está transcurriendo, ¿verdad? Mirar con los ojos de Dios esa situación, ¿verdad?, pero dentro de la misericordia de Dios. Y entonces así podemos asumir, ¿verdad?, y decir, bueno, vamos a hacer un paso, vamos a hacer un camino. Miremos un poco una partecita muy importante, porque decíamos que Jesús siempre es el que va adelante entre la admiración de la comitiva y el temor profundo de sus seguidores. Jesús va adelante, pero ya por una vez no queremos asumir, queremos evadir el sufrimiento, queremos evadir el dolor, pero tenemos que ponernos, ¿verdad?, porque tiene que ser siempre una lucha. Por ejemplo, pongamos un ejemplo más concreto y podamos entender lo que puede significar el dolor o lo que puede significar para nosotros el sufrimiento. Dentro de una vocación, no sé, religiosa, una hermana, una religiosa que quiere hacerse religiosa, ciertamente se va a preguntar y se va a cuestionar y después dice, ¿será que yo voy a ser capaz de llevar adelante esta vida religiosa? ¿Será que yo voy a ser capaz de asumir esta vida religiosa?
¿Será que yo voy a ser capaz después de llevar adelante? ¿Será que en el camino no me voy a enamorar? ¿Será que en el camino no me voy a pelear ahí con mis hermanas? ¿Será que en el camino no me voy a cansar? ¿Será que en el camino voy a poder dar respuesta a las otras personas que me piden, ¿verdad? El testimonio, el ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, son situaciones, ¿verdad? Concretas, difíciles, pero que aquí nosotros entendemos. Es un Jesús que va adelante. Nosotros miramos y nosotros lo seguimos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Tímidamente se va estrechando el afecto entre peregrinos y Papa en las audiencias generales en tiempos de pandemia. Francisco firmó libros, bendijo anillos, dio consejos a recién casados y hasta fue nombrado abuelo por esta joven. Santo Padre, me han enseñado que somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos adoptivos. Pero yo le digo al Señor que yo quiero que usted sea mi abuelo adoptivo, porque no tengo abuelos en la tierra. ¿Qué le parece ser mi abuelo adoptivo? Durante la audiencia, el Papa dijo que las personas están llamadas a cuidar del mundo, no a explotarlo. Para evitar que las personas se conviertan en depredadoras, aconsejó fomentar una actitud contemplativa. Se guardare la terra, il creato come un dono, non come una cosa a sfruttare al mio profitto. No. Qui è il nocciolo del problema. Contemplare è andare oltre l'utilità di una cosa. Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo, no, contemplare. El Papa dijo que a menudo quienes menos respetan el medio ambiente también respetan poco a las personas. E c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Chi non sa contemplare la natura, il creato, non sa contemplare le persone nelle proprie ricchezze. E chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Questa è una legge universale. Y al terminar, Francisco recordó a don Roberto Malgessini, un sacerdote italiano recientemente asesinado por un desequilibrado al que estaba ayudando, y todos en el cortile de San Damaso rezaron juntos por él. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y decimos que también los seguidores de Jesús deben sufrir. Y pusimos ese pequeño ejemplo, así muy sencillo, en cualquier vocación, también en el matrimonio, ¿verdad? Uno se puede preguntar y dice, ¿será que este matrimonio yo lo voy a llevar adelante?
¿Será que este matrimonio me va a servir verdaderamente? ¿Será que este matrimonio me va a ayudar a afrontar situaciones concretas en mi vida? Y entonces, desde aquí es donde nosotros tenemos que mirar. Es de aquí donde nosotros tenemos que trabajar nuestra propia vida, ¿verdad? Y entonces, aquí es un Jesús que va adelante, nosotros sus seguidores, el que sigue, el que va detrás de él. No como Pedro, ¿verdad? Justamente en este Evangelio, capítulo 8, ¿verdad? El 27 comienza, ¿verdad? Pero en un momento, cuando le está diciendo, no puede ser esto, tú no puedes morir, el Mesías no puede morir absolutamente, nosotros necesitamos que vos sigas aquí siempre firme. Entonces Jesús le reta, le trae aparte a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Mirá que esta expresión es bastante dura, ¿eh? Y esta es la expresión que el Señor nos dice, porque Pedro nos representa a nosotros. Apártate de mí, Satanás. Satán en hebreo significa tentador. Apártate de mí, tentador. Apártate de mí, socio, porque era su socio, era su amigo, que solamente me estás queriendo presentar el dulce de leche. No querés que yo asuma verdaderamente mi responsabilidad. Si Dios me ha enviado y me ha dado una misión como Mesías, ¿en el camino de qué cosa? En el camino del asumir la condición humana y asumir las limitaciones. Yo voy a salvar por medio de las limitaciones. Yo voy a redimir la humanidad justamente. ¿Cómo voy a redimir la humanidad? No es haciendo entonces un cambio existencial, o vamos a mirar más todavía, no solamente en la existencia, sino que vamos a mirar un poco. No es que Jesús dice, yo vine para ser como un médico o como un, no sé, químico, que voy a hacer algunos experimentos y cambios genéticos. Yo en el hombre voy a hacer un cambio genético. No. Jesús dice, yo vengo a asumir a sí mismo tal cual como es el hombre, y dentro de esa, entre comillas, genética, dentro de esa forma de ser del hombre, es allí, asumiendo, es que yo también voy a hacer ese camino con ustedes, y haciendo ese camino con ustedes, entonces vamos a llegar a la salvación. Y salvación significa, entonces, vamos a llegar a nuestra plenitud, así como Dios nos ha creado y así como Dios nos ha llamado para vivir, pero en la plenitud de vida, en la plenitud y en la dignificación total del hombre. Entonces yo no vine aquí a cambiar nada de ustedes, de su genética, sino que lo que yo vine es a caminar con ustedes, codo a codo con ustedes. Es el Dios del Génesis en síntesis, ¿verdad? Cuando habla de una nube que iba acompañando al pueblo. De esa nube entonces que no dejaba al pueblo en ningún momento. Y Dios se muestra de diferentes maneras, sobre todo en el Antiguo Testamento, con su presencia directa, real, con el pueblo, no le abandona. Y aquí entonces cuando Jesús viene, está utilizando esas mismas características de Dios. Es Dios mismo que se ha encarnado, es Dios mismo entonces que sigue codo a codo ahí con el hombre, caminando, ¿verdad? Y es ahí donde le presenta y le dice, atención, yo no te voy a cambiar tu genética, sino que yo vine dentro de tu propia realidad, vamos a hacer ese camino para llegar entonces juntos, vamos a llegar juntos a lo elemental y fundamental que es nuestra propia realización o tu propia realización como hombre. Es un camino sin meta fija al inicio, decíamos. Es un camino sin meta fija al inicio. Solo en 10:32, cuando está ya siempre para terminarse y unido a la predicción de la pasión y resurrección, el discípulo sabe que Jesús está llegando a su meta. Los discípulos han recorrido este camino a ciegas, fiados exclusivamente en la fe puesta en el Maestro. Guiados entonces exclusivamente porque se fían del Maestro, pero se fían ¿en qué sentido? De esa fe que ellos han puesto en el Maestro. Claro, porque es muy contradictorio, decíamos, ¿verdad? Es paradójico. ¿Cómo es que la muerte, cómo es que la pasión, cómo es que este momento tan difícil ahora me va a llevar a la resurrección? ¿Cómo es que yo tengo que negarme a mí mismo para triunfar?
Si nosotros sabemos que el que se expone, el que lucha, el que patalea, el que dice esto, el que hace discursos, ese, vean los infantas. Y los otros quedan ahí arrinconados, ¿verdad? O sea, los otros se aparecen más que perdedores, ¿verdad? Más que perdedores en ese sentido, ¿verdad? Porque opuitaiga y bebé. Aquí nosotros tenemos que encontrar el sentido, ¿verdad?, de la paradoja. El renunciarse a sí mismo, el asumir la propia limitación, es allí donde está la ganancia, ¿verdad? Como dice aquella frase, en el riesgo está la ganancia, en el riesgo. El arriesgarse, el luchar, el pelear contra uno mismo, ¿verdad?, contra sus límites, contra sus errores, el asumir nuestra condición. Con esto estamos dejando de lado todo lo que es el orgullo. Con esto estamos dejando de lado todo aquello que solamente nos puede, ¿verdad?, centrar y hacernos egoístas, ¿verdad?, buscando simplemente lo nuestro. Aquí tenemos que asumir la realidad, tenemos que asumir entonces en el día a día lo que el Señor aquí nos propone, ¿verdad? Y entonces desde ahí vamos a poder triunfar y vamos a llegar a lo que se dice la resurrección. Resurrección significa esa nueva vida. Por lo tanto, los discípulos han recorrido este camino a ciegas con el Señor y totalmente confiados en la fe puesta en el Maestro. Solo al final se dan de bruces con la fría realidad de que lo enseñado está para cumplirse, de que el camino se concluye con la pasión y resurrección. El camino se concluye con la pasión y resurrección. Jesús ha ido delante de ellos hasta la cruz. Ahí está. Este es otro elemento importante, indispensable, que no tenemos que dejar de lado. Jesús va adelante hasta la cruz, como también Jesús irá más adelante después de resucitado otra vez. Sobre todo decíamos en Marcos capítulo 16, 7, yo les voy a preceder en Galilea. Yo voy a estar delante de ustedes, siempre delante. Ahora es resurrección. Antes fue pasión. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos hermanos, seguimos nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Y en Yarañe Nuevo Testamento estamos con el Evangelio de San Marcos. Vamos a mirar los seguidores de Jesús que deben sufrir, lo que significa para nosotros. Decíamos, Jesús que va delante de ellos hasta la cruz. Jesús va delante, el seguirme, el acoluteo, seguir a Jesús. Jesús irá entonces, así dirá, delante, pero también irá delante de ellos después de la resurrección. Esto también es importante tener en consideración cómo Marcos lo mira muy bien.
Por una parte, hace el camino ante la cruz, ante el dolor, ir delante de. Pero por otra parte, también hace ese camino que va después de la resurrección. Una vez que Jesús ha resucitado, entonces ellos van delante. Marcos 16:7 nos presenta eso. Yo, entonces, los precederé, los precedo. Voy a estar allí, ¿verdad? Entonces, en Galilea, pero ya resucitado. Vamos a mirar un poco el capítulo 16, versículo 7 dice: vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes. Él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como Él lo había dicho. Como Él lo había dicho. Entonces, el hecho de ir a Galilea, de estar antes de Jesús, esto es importante. Bueno, los discípulos se han fiado, decimos, de la palabra de Jesús que está confirmada por Dios mismo. Este es mi Hijo, escúchenle. Es lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Como nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Esa peñan de yarañe, lleva peñan de yarañe, iñande, añande, yey, cuajaya, epea, ñande yara y tela y añande ina. Iñande, peñan de la pisarupidea, lleva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar? Y solamente esto lo confirma desde Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo el que nos está confirmando. Y esta misma palabra, ya al inicio del caminar cristiano, anuncia a sus seguidores que también en ellos se va a verificar la paradoja de la muerte-resurrección. De la muerte-resurrección. Es una paradoja. Es un momento en que nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad? Ante la muerte, ante la pasión, pero que encontramos la resurrección. Estos dos elementos es lo que nosotros no tenemos que olvidarnos, queridos hermanos. Porque nosotros muchas veces o acentuamos solamente uno o acentuamos solamente lo otro. Tenemos que buscar y tenemos que ser capaces de unir esta paradoja. Porque nuestra vida cristiana, nuestra vida humana luego de por sí, la humanidad, siempre está ante una paradoja. No nos olvidemos. Nosotros siempre vamos a encontrarnos ante el trigo y la cizaña, el bien y el mal, lo blanco, lo negro, lo frío, lo caliente, ¿entienden? O sea, son los elementos que componen la existencia, no solamente del hombre, de la humanidad, sino que son los elementos de la misma creación. La misma creación se mueve entonces entre el bien y el mal. Incluso había un filósofo, ¿verdad?, que hablaba de esto, interesante en su reflexión, ¿verdad? Porque el filósofo decía que el mundo se mueve entre el bien y el mal. O, mejor dicho, de otra manera, dice, el mundo se mueve gracias a estas dos fuerzas, tanto la fuerza negativa como la fuerza positiva. Platón también habla, ¿verdad?, de eso. Te habla del caballo blanco y el caballo negro, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y somos el auriga, somos entonces los que tenemos que manejar. El blanco, ¿verdad?, del bien que procura, ¿verdad?, y lucha contra el negro que es ahí, yarisco y navea. Entonces lucha, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Y esta es nuestra realidad. O sea que esta es una reflexión muy profunda. Y ante esta realidad de la humanidad, de la existencia del hombre como tal, la propuesta del Evangelio es una propuesta, ¿verdad?, de lucha, de empeño. Es un asumir, entonces. Tenemos que asumir de que existe el mal. Eso no me acuerdo lo que quiere decir. O sea, pasión, muerte, significa asumir, reconocer, saber de que somos limitados. No querer anestesiar y no querer matar el caballito negro. Y entonces quedamos solamente con el caballo blanco, ¿verdad? No, porque es imposible. Santo Tomás de Aquino lo dice de otra manera, porque Santo Tomás de Aquino justamente en esta lucha él dice, tenemos que, dice, centrarnos en qué cosa. Tenemos que centrarnos en el mal menor o tenemos que actuar desde el mal menor. Y esto también es fundamental y esencial que tengamos en consideración, porque si hablamos de luchar, ¿verdad? Luchar siempre contra todo aquello que va contra nuestra propia naturaleza,
que va contra nuestra propia realidad, entonces tenemos que considerar que tenemos que luchar siempre ante el mal para conseguir el bien. Pero cuando no podemos conseguir en un 100% ese bien que anhelamos, porque es imposible por la fuerza, ¿verdad? Por la presión de todo lo que significa, Santo Tomás de Aquino decía buscar el mal menor. Mal menor, decía él, el mal menor. Luchar por el mal menor. Ani entonces dejó la pe iba y dejaba llevar, sino que sabiendo que no podés hacer todo contra todo, ¿verdad? No vas a vencer nunca y sabes que sería imposible ver el bien absoluto como tal, por lo menos en nuestra condición. Ojalá, pero es prácticamente imposible. Entonces él dice, siempre con esa conciencia limpia, con esa conciencia y con ese deseo de hacer el bien con lo ideal. Porque eso sí nosotros por lo menos como ideal podemos hacerlo, podemos tener. Tu ideal tiene que ser el 100%, ¿verdad? El bien. Pero en la realidad y en la práctica te vas a encontrar, ¿verdad? Vas a estar chocando, ¿verdad? Con esas limitaciones propias de nuestra propia humanidad, de nuestra propia Adamá, tierra, de nuestra propia situación, ¿verdad? Concreta de la humanidad. Entonces dice, y bueno, aquí tenéis que luchar y procurar todo lo que se puede, y en ese caso el mal menor. Interesante, ¿verdad? La reflexión de Santo Tomás de Aquino. Aquí nosotros escuchamos esta palabra del Señor que nos invita. Esta es la invitación continua, ¿verdad?, que hace Dios, porque dice, este es mi hijo, este es mi hijo. Escúchenlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Tú me miras y tu hermoso rostro en
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre nuestro libro de San Marcos. Es el primer evangelista, ¿verdad?, que escribe sobre la vida, digamos, de esta comunidad que reflexiona sobre Jesús, el fenómeno Jesús, la realización plena de las promesas de Dios. Es así como estos secuaces, estos seguidores, estos que vivieron con Jesús, estos que tuvieron la experiencia profunda con el Señor, ahora entonces se presentan, ¿verdad? Se presentan y dicen, no, esta es la experiencia que nosotros vivimos y esta es la experiencia sobre la cual nosotros tenemos que seguir luchando, ¿verdad? Tenemos que seguir presentando. Es lo único, ¿verdad?, que se nos puede presentar como positivo. Entonces, esta misma palabra, ya al inicio del caminar cristiano, anuncia a sus seguidores que también en ellos se va a verificar la paradoja de la muerte y resurrección. Por eso decíamos, los seguidores de Jesús deben sufrir. Esta paradoja ya se anuncia desde el comienzo, que también nosotros vamos a verificar en nuestra propia vida. Muerte, resurrección. Muerte, resurrección. Esta paradoja. Entonces, por favor, tengámoslos y repitamos y insistamos. Ojalá que podamos entender este mensaje, ¿verdad? Porque este es el mensaje, y mirá que este es el mensaje, entre comillas, yo lo digo así, más original de la propuesta del evangelio. Mirá que este es el primer evangelio que se está escribiendo, o mejor dicho, que se está ordenando. Ciertamente que las propuestas están aún antes. Tal vez incluso las propuestas más originales vamos a encontrar en las cartas de Pablo, posiblemente. Pablo es uno de los primeros escritores. Y Pablo ya para el 62 ya estaba muerto, ¿verdad? Entonces, esto se está escribiendo entre el 65 y 70, es decir, ya después de toda una elaboración y después de todo un pensamiento paulino, Marcos, con esa comunidad que reflexiona, ciertamente todos están reflexionando en ese momento, en ese tiempo, son pequeñas comunidades que incluso ellos intercambian sus reflexiones, sus libros, sus escritos, y entonces poco a poco van haciendo entrar esa fuerza del evangelio en la vida de ellos. Entonces aquí, ya el inicio, por eso dice, ya el inicio del caminar cristiano anuncia a sus seguidores que también en ellos se va a verificar la paradoja de la muerte y resurrección. Esa vida del Maestro que se va a repetir en sus discípulos. Nosotros somos alter Christi, otros Cristos, entonces se debe repetir en nuestra propia vida. Solo aquel que pierda su vida por Jesús y por el Evangelio vivirá. Solo aquel que pierda su vida. ¿Qué hizo el Maestro? Perdió la vida por el hombre, por la humanidad, por nuestra salvación. Aquí dice, el que quiera seguirme, que toma su cruz, ¿verdad? Pero dice, solo el que pierda su vida por Jesús, la salvará, la encontrará. Es lo único importante, dar la vida. Y entonces así, queridos amigos, lo que aquí la palabra del Señor verdaderamente nos quiere indicar, como leíamos, ¿verdad? Ya al inicio del caminar cristiano, se anuncia, ¿verdad?, a sus seguidores que también en ellos se va a verificar esta paradoja, ¿verdad?, de muerte y resurrección, de la vida del Maestro que se va a repetir en sus discípulos, Nosotros hoy repetimos en nuestra vida esta paradoja. Se vuelve a dar en nuestra vida muerte y resurrección. Solo aquel que pierda su vida por Jesús y el Evangelio vivirá. Es lo único importante, dar la vida. El seguidor se pone al servicio del Evangelio como Jesús mismo. Se convierte mediante su entrega. El Evangelio vivo para los otros es el Evangelio vivo para los otros. Es decir, aquí nosotros estamos transmitiendo y estamos mostrando, qué interesante esto, cuando vivimos, cuando asumimos, cuando entendemos que nuestras limitaciones, nuestros sufrimientos son asumidos por nosotros, eso mismo, entonces viene a ser el testimonio y viene a ser la fuerza, ¿verdad?, para la misma comunidad.
la comunidad no es ciega. Y se dan cuenta. Yo les puedo decir, queridos amigos, como sacerdote en este ministerio, tantas veces, tantos lugares, tantas situaciones, ¿verdad?, de visitas, de acompañamiento a las personas, en situaciones, ¿verdad?, de dolor, en situaciones ya de muerte, en situaciones de agonía, o en situaciones simplemente, ¿verdad?, de algo que está comenzando, de alguna enfermedad que está comenzando, ¿verdad?, pero que le angustia al hombre, que nos angustia a todos nosotros. Si de repente por ahí incluso te dice, mira, te damos 3 meses de vida, imagínense la angustia en la que entra uno sabiendo que tus días están contados, son 90 días. Entonces vos comenzás, ¿verdad? Comenzás a mirar, calendario, 89, 88, 87, 86, 85, agregó de 3 meses te dan de vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vivimos, verdad? No es fácil. Pero es aquí donde nosotros entendemos, ¿verdad?, y decimos justamente, el seguidor se pone al servicio del Evangelio como Jesús mismo. Muy bien, estamos al servicio del Evangelio. Se convierte mediante su entrega en Evangelio vivo para los otros. Y luego esta fe implica también el seguimiento. Y este no se puede realizar sino en medio del dolor. El Evangelio, la lucha, el asumir nuestra vida, el asumir nuestro compromiso, el asumir nuestra condición, solamente nosotros lo podemos realizar también en medio del dolor, en medio del dolor, en esa situación de angustia, ¿verdad?, del dolor, porque esa es parte esencial, ¿verdad?, de nuestra existencia. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que tener en consideración, tenemos que mirar este aspecto, tenemos que luchar contra todo aquello que nos puede hacer algunas veces tirar la toalla, ¿verdad? Es como decir, no, yo esa primera parte, yo soy la pasión, yo soy la cruz, no, yo no soy masoquista. Evidentemente que no somos masoquistas, yo tampoco, pero sin embargo, yo puedo asumir y puedo decir, bueno, esta es mi realidad, hasta aquí podemos llegar, hicimos todo el esfuerzo, procuramos hacer todo lo que podemos, llegamos hasta ahí. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros todavía podemos seguir ofreciendo? Y eso va a depender de nosotros. Entonces, desde ahí nosotros vamos a mirar lo que significa esa pasión, resurrección, pero en una forma interna. Esto es como un elemento básico. Y luego vamos a mirar también las persecuciones externas. Las persecuciones externas. ¿Cuál es nuestra pasión, resurrección, pero en una forma interna? Al discípulo que sigue a Jesús en el camino, al cristiano, se le exige un cambio radical que importa el sufrimiento. Esto todo lleva consigo toda renuncia, un sufrimiento. Porque hay que cambiar chip, decimos nosotros, hay que cambiar mentalidad. Y nos cuesta eso, nos hace sudar sangre, nos hace derramar lágrimas. El dejar lo que se tiene para seguirle a Jesús, anunciado estereotípicamente en el marco de entrada de Galilea, en los resúmenes de las vocaciones y de una manera solemne y paradójica, en la llamada universal al inicio del camino, se va concretizando en etapas bien marcadas. Se van entonces concretizando en etapas bien marcadas. Al discípulo se le exige la paz interna, al discípulo, o sea, aguapú, ¿verdad?, que tenemos que tener, esa serenidad del corazón. En la comunidad de la que forma parte, en la comunidad siempre tiene que hacer, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que llevar esa paz, esa serenidad. En la comunidad de los seguidores del Maestro en la iglesia. Es decir, aquí estamos mirando de un aspecto mucho más amplio, ¿verdad? Pero es lo que justamente nos está pidiendo. Esta es la pasión, resurrección interna, lo que nos corresponde primero a nosotros, para luego, ¿verdad?, después dar los pasos que vamos a ver también del aspecto externo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos concluyendo así nuestro programa Ñande Yara en Nuevo Testamento.
Que la palabra del Señor, todas nuestras reflexiones nos ayuden a dar pasos concretos para una verdadera conversión. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.